Y listo, ya está grabando aquí en mi lado. Ya te lo paso, ¿te parece? Ese, tú la puedes... Ah, bueno, ahorita vemos Entonces, cómo me lo la vamos a podrías mandar. poner Sí, pues aquí para que se vea el celular. súper. Bueno, pues vamos a empezar. Ay, si pudieran desactivar sus micrófonos, estaría cool para que no se escuchen ruidos externos. Ah, soy yo, ¿ah? Creo que ya. Súper. Bueno, pues buenos días. Gracias por asistir. Ahora nos cambiaron la fecha. Es en sábado. No todo el mundo está disponible en sábado. Entonces, los que sí vinieron, qué padre. Si hay alguien que no haya estado en las pláticas, mucho gusto. Yo me llamo Arturo. Soy nutriólogo, especialista en deportes. Y yo justo trabajo con GSSI, que es el Gator Sports Science Institute, que es la parte de la marca encargada de investigar todo lo que es nutrición deportiva. Entonces, en esta ocasión nos toca platicar de suplementos, es otro tema que me encanta, y justo antes de compartirles la pantalla, me gustaría que alguien me dijera si ha tomado algún suplemento nutricional con el objetivo de mejorar su rendimiento, y si están de acuerdo con los suplementos, si realmente deberíamos tomarlos, si no, y bueno, los leo en el chat. Yo creo que es más fácil para no activar los micrófonos y que no se escuche ruido externo. Entonces, en lo que voy preparando la presentación, si quieren ir compartiendo, si han tomado algún suplemento, si están de acuerdo con el uso de suplementos para mejorar el rendimiento deportivo, ahí los voy leyendo. Sí, soy muy indisciplinada. Proteína de suero de leche, muy bien, Elizabeth. A ver qué otro me sale por ahí en lo que voy compartiendo la pantalla. Ahí está el chat. Creatina, súper bien, Juan. Y bueno, hasta ahorita son los únicos que han escrito. Si se animan a escribir más, ahí los voy leyendo. Igual luz, proteína de sobre leche y creatina son de los más populares. Perfecto. Cafeína y proteína, muy bien, Jazz. Ese también, con bastante evidencia. Pues súper bien. Siempre que hago esta plática me gusta preguntarles porque no sé si se han fijado que en el mercado hay una cantidad de productos impresionante y la verdad es que hablar de esto y abarcar todo es muy, muy, muy complicado. Entonces, pues justo de los suplementos que vamos a hablar el día de hoy son de estos: suero de leche, creatina, carnitina, nitratos, que probablemente sea mejor obtenerlos de la dieta, ahorita les explico por qué, y cafeína. De esos son de los que más evidencia tienen. Pero como siempre en mis pláticas me gustaría empezar definiendo qué es un suplemento. Y según el Comité Olímpico Internacional, en su último consenso, es un alimento, componente alimenticio, nutrimento o componente no alimenticio que se consume, y fíjense bien, además de la dieta habitual, con el fin de alcanzar un beneficio específico a la salud o al rendimiento. Esto es muy importante de notarlo, además de la dieta habitual. Muchas veces cuando entramos en este mundo de suplementos y empezamos a ver algún efecto ergogénico, esto es algo que me ayude justo a potenciar la salud o el rendimiento, nos empezamos a olvidar de la alimentación. Y la verdad es que eso no conviene tanto, porque siempre, antes de pensar en la suplementación, tú tienes que tener una base sólida. Esa base sólida es como un banquito de 3 pies, que tiene que ser nutrición, una dieta adecuada, un buen entrenamiento que estimule lo que tú quieres lograr y suficiente sueño. Si tú no te sientas en ese banquito, la suplementación en el ámbito que sea no te va a servir. Entonces es muy importante notar eso. Justo en este consenso del Comité Olímpico Internacional, los suplementos se clasifican de la siguiente manera: alimentos para deportistas. Estos pueden ser proteína generalmente, o los más abundantes son carbohidratos en cualquiera de sus formas, ya sea en una gomita, en un gel, en una bebida deportiva, y estos se utilizan para alcanzar un requerimiento que generalmente en los atletas está aumentado. Yo necesito estar entrenando 3 horas y voy a agotar mi reserva de carbohidratos, es una manera práctica de aportarlo. Suplementos que están dedicados a prevenir o a tratar alguna deficiencia. Estos generalmente se recomienda que sean con supervisión médica, porque su administración pudiera resultar en toxicidad. Ay, no sé quién tiene su micrófono ahí prendido. Lo voy a apagar. Toñito y iPhone. No sé cómo desactivarlos, pero bueno, si los pueden desactivar, mucho mejor.
los suplementos que mejoran directamente el rendimiento deportivo, es decir, cuando tú los consumes, ves esa mejoría en la masa muscular o ves esa mejoría en la potencia que va a afectar directamente en cómo tú te estás desarrollando en ese deporte. Y los suplementos que mejoran el rendimiento de manera indirecta, por ejemplo, pueden estar los probióticos, que al tú consumirlos, mejoras la absorción de alimentos y al mejorar la absorción de alimentos puede mejorar tu rendimiento porque tienes más energía, etcétera. Así es como se clasifican. Ya les dije cuáles vamos a hablar hoy. Y bueno, vamos a empezar con uno de los más populares, que es el suero de leche. ¿Qué es el suero de leche? Nada más que proteína de alta calidad, aislada y sin alguno de los componentes que podrían tener un alimento completo. Es muy importante consumir esa proteína después del ejercicio y a lo largo del día para ayudar a recuperar las fibras musculares. Ojo, no solo el suero de leche, también las que vienen a partir de los alimentos. Entonces, si tú consumes carne, pescado, huevo, derivados de leche, ya estás obteniendo la misma proteína que el suero de leche te va a dar. Entonces, ¿qué es lo importante de esta? ¿O realmente es más efectiva? Nada más es una forma práctica de consumirlo. Lo que tú estás, por ejemplo, en una palma de tu mano de carne, en esta parte, estás obteniendo 7 gramos de proteína, mientras que en un scoop de este tamaño estás obteniendo 20. Entonces, en el momento en el que tú necesitas más proteína porque estás desgastando más tu fibra muscular, a lo mejor esa practicidad te puede servir. Recuerda que mientras más masa muscular tengas, probablemente tu requerimiento va a subir un poquito porque se den gramos por kilogramo de peso. ¿Cuánto necesita un atleta de las disciplinas que ustedes practican? Alrededor de 1.5 gramos de proteína por kilogramo. Esto es, yo peso 60 kilogramos, con 90 gramos de proteína al día, será más que suficiente para cubrir mi requerimiento. Esos 90 gramos pueden venir en distintas formas. Entonces, si yo con los alimentos a lo largo del día en mi dieta no alcanzo a cubrir esos 90 gramos, utilizar este suero de leche puede ser efectiva. Ahora, ¿qué pasa con el suero de leche con respecto a otro tipo de suplementos de proteína, como la albúmina de huevo, la proteína de soya, todas esas que hay en el mercado? Que la proteína de suero de leche es más rica en leucina. ¿Qué es la leucina? Es un aminoácido del que ahorita también me gustaría hablar. Pues aquí está justo. Esa leucina es como un bloque de todo el Lego que yo necesito para construir mi masa muscular. La leucina, digamos que es, por ejemplo, el rojo y tiene una particular función en cómo se activan las señales de tu cuerpo para generar masa muscular. Sin embargo, lo importante es tener todos los Legos para poder construir a ese músculo. Entonces, el suero de leche es rico en leucina y además en los demás Legos que junto con los carbohidratos, la cantidad de calorías que yo consumo al día y el momento en el que los consuma, voy a poder mejorar ese aspecto. De nuevo, si yo tengo una alimentación adecuada, alcanzo a cubrir mi gramaje de proteína con solo alimentos, también podré ver ese crecimiento y esa recuperación de la fibra muscular. Esos son los BCAAs y la leucina, les digo, que tienen una particular función. ¿Qué pasa con los BCAAs? Nada más son pequeños bloques aislados. Entonces, su suplementación no ha sido significativa con respecto al suero de leche. ¿Por qué? Porque el suero de leche ya los tiene. Entonces, este es el efectivo. Ahora, creatina, de entrada. ¿Qué es la creatina? Es una molécula que naturalmente se sintetiza en nuestro cuerpo. Diariamente nosotros usamos y reciclamos de 1 a 3 gramos de creatina. Viene en los alimentos de origen animal, a partir de ellos también podemos sintetizarla. Y es una pequeña chispa. Dentro de nuestro cuerpo hay un sustrato que se llama fosfocreatina, que es la unión de esto con un grupo fosfato, y eso me ayuda a hacer, ¿cómo se llama? Esfuerzos rápidos y muy potentes. Por ejemplo, el salto de un portero, por ejemplo, el levantamiento de una pesa. El hecho de suplementarla me va a ayudar a mejorar justamente estos esfuerzos intensos hasta de 8 segundos. O sea, un sprint de 100 metros todavía me puede ayudar la creatina. Suplementarla está relacionada con ganancias de masa libre de grasa, es decir, ganancias de masa muscular, pero también retención de líquidos, por eso no digo solamente masa muscular. Y retener un poquito de líquido no necesariamente es malo, puede ser benéfico en algunos aspectos del deporte, como cuáles, en mantenerme hidratado un poquito de más tiempo, y puede ser contraproducente en otros, por ejemplo, en el momento en el que yo tengo que cargar mi peso. Si estoy cargando más peso de lo que yo retengo en líquidos, no será ventajoso.
De ahí la importancia de asesorarse con un experto en cuándo yo puedo suplementar esa creatina. El protocolo es muy sencillo, son 5 días de suplementación de creatina con alrededor de 20 gramos en 4 tomas divididas y una fase de mantenimiento de un mes, 30 días, de 3 a 5 gramos. Generalmente viene en suplementos sólidos, es decir, de polvo, porque no es estable en agua. Entonces me ha tocado ver, por ejemplo, en los gimnasios que luego hay botes de creatina ya líquida, aguas con esos. La verdad es que no sé qué tengan, pero creatina no es efectiva porque no es estable en agua. Entonces, su suplemento en polvo sí puede ayudarlo. Ahora, ¿quién va a ver más beneficio de suplementarse con creatina? Generalmente las personas que no están consumiendo suficientes alimentos de origen animal. Una persona con régimen vegetariano va a ver mayor beneficio de suplementar esta creatina, ¿vale? Y bueno, se recomienda que se consuma o que se suplemente en el momento en el que yo voy a requerir hacer estímulos intensos. Ese deporte de equipo, ese CrossFit, ese funcional, esa gimnasia, y no se han visto efectos negativos a largo plazo. Entonces, la verdad es que es un suplemento muy estudiado y muy seguro. Carnitina. Este yo creo que sería el foco rojo de esta plática. La verdad es que no se han visto efectos positivos de suplementar con L-carnitina. ¿Por qué lo puse? Porque es extremadamente popular en el ambiente fitness. La teoría dice que cuando tú la suplementas puedes utilizar más grasa como energía. Y no digo quemar porque la grasa no se quema, solo se utiliza. El 95% de esta sustancia está en el cuerpo de manera natural, entonces en realidad no es necesario suplementarla. Y sí, sí interviene en la oxidación de grasas, pero hay una parte muy importante para tú poder utilizar grasa que tenemos que considerar, y es el número de mitocondrias que tiene mi célula. ¿Qué es una mitocondria? El estomaguito de la célula, lo que va a sintetizar todo. Todo lo que entre a tu célula tiene que pasar por la mitocondria para degradarse, para digerirse y poderse utilizar. Entonces, aunque tú tengas un montón de carnitinas, si no tienes suficientes mitocondrias, esa grasa se va a tener que formar para poder degradarse, ¿vale? Entonces, no es efectiva. Más o menos funciona así la, la carnitina. Tú tienes a tu ácido graso, tu grasa que consumes, va a la sangre y ahí en la sangre pasa por aquí afuera de la célula y se mete. En la parte de adentro de la célula, que sería todo esto donde están los organitos, se llama citosol, que es como todo el ambiente interno de la célula, y quien lleva ese ácido graso a la mitocondria es la carnitina. Entonces, es como un camioncito que los lleva a la mitocondria para poder producir energía. Pero, de nuevo, si tú no tienes suficientes mitocondrias, esa carnitina se tiene que estacionar y no va a ser muy efectiva. El óxido nítrico, y lo pongo en jugo de betabel porque es la forma en la que más efecto ergogénico se ha visto. ¿Qué es el óxido nítrico? Es un gas que genera vasodilatación, es decir, que tus vasos sanguíneos se abran, haya mayor flujo sanguíneo y con mayor flujo sanguíneo haya mayor irrigación de oxígeno a los músculos, es decir, te cuesta menos trabajo realizar una actividad. Tú eres más eficiente haciendo cualquier actividad deportiva, sobre todo los esfuerzos eh, intermitentes o potentes, ¿vale? También el óxido nítrico interviene en la regulación de la contracción muscular y en la respiración celular, es decir, tienes una célula mucho más eficiente. Se han encontrado beneficios sobre todo en el fútbol y el jugo de betabel es rico en nitratos. Al nosotros analizar que el óxido nítrico es un gas, es ilógico pensar que pueda venir en algún suplemento en forma de polvo. Entonces, es mucho más efectivo cuando tú aportas precursores. ¿Qué son los precursores? Alguna sustancia que eventualmente va a generar que el cuerpo produzca óxido nítrico. Y estos son los nitratos en la dieta. Entonces, cuando tú lo consumes, se degrada a NO2 y en el tracto gastrointestinal se puede absorber este nitrato para después generar esa vasodilatación. Los suplementos en polvo son generalmente a base de arginina y citrulina. La citrulina ha mostrado algunos efectos positivos, pero ninguno de estos tiene evidencia contundente de que realmente funcione para el efecto ergogénico que debería formar el óxido nítrico. Entonces, medio litro de jugo de betabel alrededor de 2 horas antes de entrenar
pueden ayudarte a rendir un poco mejor. Ahora, mucho cuidado porque el betabel a veces puede caer pesado. Entonces, esto es algo que definitivamente tienes que ensayar en algún entrenamiento y nunca en alguna competencia, y que sea algún entrenamiento que tampoco te exija demasiado, porque si no, bueno, vas a tener tus problemas de tipo gastrointestinal y van a pesar mucho más que el efecto positivo que tú pudieras generar. Ahora, este medio litro de jugo de betabel también es bastante cantidad, entonces hay que contar ese volumen y si lo puedes de entrada tolerar, ¿vale? Cafeína es otro de los suplementos más estudiados, es un estimulante del sistema nervioso central, puede mejorar el rendimiento al retrasar la fatiga. Tardas más tiempo en cansarte, así de sencillo. Reduce la percepción del esfuerzo y la verdad es que con dosis moderadas es más que suficiente. 3 a 6 miligramos por cada kilogramo, que es más o menos una taza de café. Son 200 miligramos para la mayoría de las personas y bueno, dependiendo la cafetería o el lugar donde yo consuma el café, la cantidad de cafeína per se que va a tener, pero el promedio son esos 200 miligramos por taza. Se recomienda consumirlo alrededor de media hora antes de empezar a entrenar o bien durante los entrenamientos más prolongados. Hay respondedores y hay no respondedores. Y los efectos que tú puedes tener dependiendo si eres ese respondedor o no eres respondedor, puede ser positivo o negativo. El positivo es justo esa percepción del esfuerzo, ese estado de alerta más mejorado, exacerbado, y el efecto negativo es la irritabilidad, el que yo me sienta demasiado ansioso, y bueno, lo único que podemos hacer, o bueno, no lo único, pero lo más práctico que podemos hacer para saber si eres respondedor o no, es ensayar, ¿vale? Cuando tú empiezas a tomar dosis excesivas, el efecto negativo puede ser un poco más notorio, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende también que yo responda o que no responda? La genética. Hay algunos estudios que apuntan a que hay personas que tienen justo el gen que codifica para poder metabolizar la cafeína y hay personas que no tienen ese gen. Entonces, la recomendación es probarlo. Una taza de café alrededor de una hora antes, media hora antes de entrenar y ve cómo te cae. De nuevo, nunca en las competencias, de preferencia siempre ensayar en los entrenamientos. Ahora, entre más cosas mejor. Les decía que desgraciadamente estamos en un país en donde la regulación de suplementos es escasa. En realidad no tenemos a nadie, muchachos, a nadie que revise los suplementos que entran a nuestro país. Alguien por ahí me dirá, oye, Cofepris. Sí, Cofepris se encarga de evaluar productos, pero no tienen una regulación específica para suplementos. Y entonces nos encontramos en el mercado con productos que tienen de todo, amplificador de ATP, que luego sacan palabras extrañas, que el amplificador de ATP puede ser desde creatina hasta un carbohidrato. Entonces, cuando ustedes vean estas cosas extrañas, es un signo de alerta. ¿Por qué? Porque lo que yo puedo obtener de un suplemento es muy, muy, muy pequeño. Por ejemplo, el efecto que yo necesito de la cafeína solo es tardar más tiempo antes de agotarme. Pero si yo pongo cafeína, creatina, etcétera, en realidad el efecto va a ser incierto y tengo mucho riesgo de que esa sustancia venga contaminada. Estos productos, si carecen de higiene, pueden afectar no solamente mi rendimiento, sino mi salud. Mucho, mucho, mucho cuidado y hay que verificar si realmente son seguros, si tienen las dosis que yo realmente requiero. Por ejemplo, hay bebidas energéticas que tienen el doble o un poco más de cafeína que la que yo requiero y el efecto no va a ser nada positivo. Y también hay otras sustancias que son muy populares en el mundo del fitness que además de ilegales pueden ser extremadamente peligrosas. Hay algunos reportes de los primeros atletas que utilizaron suplementación, que utilizaron efedrina, que murieron poco tiempo después de un ataque cardíaco. Entonces, todas estas sustancias que entran no están permitidas por las agencias legales deportivas, hay que tener mucho, mucho cuidado. Y esa contaminación de productos puede ser desde justo esteroides anabólicos hasta metales pesados o pedazos de vidrio por la mala manufactura que pueden tener estos suplementos, ¿vale? Si tú eres un atleta competitivo o eres un atleta que está pensando en empezar su vida competitiva y no estás consciente de que el suplemento que estás tomando puede tener alguna sustancia ilegal, pues te van y te hacen un antidoping, ya te arruinaron tu competencia. Entonces, hay que tener cuidado. La pregunta entonces es, ¿podría yo utilizar suplementos?
Yo lo resumiría en estas 5 preguntas. ¿Está permitido el uso de ese suplemento para el deporte en el que yo me voy a desarrollar? ¿Existe suficiente evidencia científica sobre sus efectos? Pues luego también salen productos milagro que en realidad no funcionan para nada. Hace poquito estábamos viendo el famoso debut del chupapanza, que no sirve para nada. Entonces tú tienes que verificar que realmente haya estudios que validen sus efectos en una población similar a la que somos nosotros, de preferencia si es en atletas latinos, mucho mejor. Hay certeza de que ese suplemento sea libre de sustancias. O sea, no solamente que la agencia antidopaje lo permita, que haya suficiente evidencia, sino que la fábrica que tú estás procurando para comprar, para elegir ese suplemento, tenga buenas prácticas de manufactura y también si el contexto en el que lo vas a utilizar es adecuado. Si, por ejemplo, quieres correr un maratón, pues no te va a servir de nada suplementarte con creatina, por ejemplo. Y si realmente te puede servir de acuerdo a tus características. De nuevo, si el ejemplo de la creatina, yo soy una persona que consume bastantes alimentos de origen animal, el efecto que voy a obtener no va a ser tan notorio como si yo soy vegetariano. Entonces, si de acuerdo a cómo yo me desarrollo en mi vida y no solo en el deporte, puede ayudarme ese suplemento. Si la respuesta a todas y solo a todas de estas preguntas es sí, digo, si alguna respuesta es no a una de estas preguntas, perdón, ahí yo me confundí, no lo usen, ¿vale? Si solo una respuesta de todas estas es no, alguna, no lo usen. Definitivamente no. Si todas las respuestas son sí a todas las preguntas, van, úsenlo, ¿vale? Entonces, ahí perdón por la revoltura. Utilizarlos a veces no es tan sencillo. Antes de utilizar suplementos, hay que ver, hay que considerar que los que prometen aumentar masa muscular o quemar grasa son los que más pueden estar contaminados. Los que son a base de hierbas no necesariamente son mejores. De hecho, es mucho más difícil hacer un ensayo científico con un suplemento a base de hierbas porque el cultivo y el principio activo nunca es el mismo dependiendo de dónde agarres esa hierba. Y utilizar vitaminas y minerales de laboratorios reconocidos no te da esa seguridad en todos los casos. Entonces, hay que buscar algún sello que diga aprobado por FDA, algún sello que diga aprobado por NSF, algún sello que diga aprobado por WADA, el World Anti-Doping Agency, y eso ya te puede empezar a dar una idea de qué es lo que vas a estar consumiendo. Hay que tener mucho, mucho cuidado con productos del mercado negro. Sí, son más baratos, pero a veces lo barato sale caro. Hay que evitar comprar productos en internet. ¿Por qué? Porque tú no puedes ver muchas veces ese sello que les comento y porque para una buena práctica y una excelente elección de suplementos también tienes que ver el número de lote. Cuando tú tienes una empresa que produce suplementos y que quieres darles buena calidad, las agencias que los evalúan solamente un lote cada cierto tiempo. Entonces, las más estrictas van cada 3 meses a evaluar esa fábrica. Entonces, tú tienes nada más el lote del 1 al 5, por ejemplo, que está avalado. Y si tus prácticas de manufactura, que además son muy caras mantenerlas en buenas condiciones, no son las mismas en ese periodo de certificación, pues también tienes cierto riesgo. Entonces, sí hay que ser un poco especialitos en esta parte. Yo les recomiendo mucho que bajen la aplicación de NSF, así es, NSF for Sport, y ahí viene cómo puedes escanear tú un suplemento, qué suplementos son los que pueden llegar aquí en México, qué marcas están avaladas, y la verdad es que está bastante didáctica la aplicación, NSF for Sport. Y bueno, justo hay que ver cuáles son las mejores empresas. Siempre recuerden que la suplementación es la punta del iceberg. Tú tienes que tener tu base de buena alimentación. De ahí, si tu requerimiento es aumentado, puedes utilizar algunos productos que solamente completen tu dieta y ya hasta el final, algo que mejore directamente tu rendimiento deportivo. Si tú no tienes esta base de la pirámide, de nada te va a servir aunque tenga la mejor evidencia del mundo. En conclusión, los suplementos se pueden utilizar una vez que estén cubiertas todas las demás necesidades nutrimentales. Los alimentos para deportistas son los más seguros y los más útiles. Una vida deportiva, por ejemplo, tiene escaso riesgo y puede tener un buen beneficio si la utilizas adecuadamente. En realidad, las sustancias que tienen suficiente respaldo científico son muy, muy, muy poquitas. La creatina, la cafeína, el nitrato, y le pongo entre otras porque nada más nos falta el suero de leche y probablemente el bicarbonato de sodio, ¿vale?
Importante saber cómo y cuándo utilizarlos. Si el contexto en el que lo vas a utilizar es el adecuado, vas. Y la suplementación siempre tiene que estar supervisada por un experto, para que tú te tengas que ahorrar todo esto de checar el lote, todo esto de la dosificación, todo esto del metabolismo. Ve con un experto que ya tenga idea de qué es lo que vas a necesitar y te pueda asesorar en ese sentido. Entonces, creo que por el momento es todo. Como siempre, me gustaría abrir la sesión de preguntas y respuestas. Disculpen los trabalenguas del sábado, pero pues justo es sábado. Entonces, venga, chavos, si quiere alguien preguntar, bienvenido. Ya tú. Bueno, yo me animo. Como lo platicaba, yo sí soy súper indisciplinada y la verdad gran parte es por esto que yo mencionaba, que tú mencionabas, perdón, yo sí soy muy fan de no meterle nada a mi cuerpo si ni siquiera estoy entrenando bien o no me estoy alimentando bien. Entonces, hasta que me pongo disciplinada en la alimentación, que creo que es la parte más difícil, el suplemento creo que ya es la parte fácil. Entonces, yo también lo veo así como esa pirámide. No sé si pudieras platicar un poquito de qué tan conveniente es también un tiempo dejar la suplementación y volver a ella. Digo, yo en mi caso la dejo cuando no como bien, pero hay personas que tal vez sí coman bien o que sí son, no sé, de llevar todo el año una suplementación con cualquiera de estos. Sí, justo lo que mencionas. Ahí depende también mucho el tipo de suplemento que estés consumiendo. Entonces, sí, de entrada, sí, si tú tienes periodos en los que entrenas, otros en los que no entrenas, periodos en los que cuidas tu dieta y periodos en los que no cuidas tu dieta, pues de entrada yo creo que la suplementación no es para ti, porque como dice Jazz, tienes que estar disciplinado para que esa dosis te pueda funcionar. Si no te va a funcionar porque todos los demás aspectos no están en equilibrio, pues no gastes tu lana, no te va a convenir. ¿Vale? Ahora, hay otro tipo de suplementos, por ejemplo, la creatina, que cuando tú haces tu fase de carga y después tu fase de mantenimiento, ya posterior a ese mes no vas a estar viendo el mismo efecto ergogénico. ¿Por qué? Porque tus reservas ya están a tope. Entonces, ya lograste el efecto, lo que tienes que hacer es descansarla, que bajen tus niveles a lo basal de nuevo y entonces volver a suplementarla. Lo que hacemos los nutriólogos deportivos en conjunto con los coaches es, bueno, ver en qué etapa está el atleta. Lo más fácil es poner un ejemplo de competitivo. Él tiene su evento en noviembre. Entonces, en toda la etapa general, de enero, febrero, marzo, abril, mayo, necesitamos que mejore algunas capacidades. En esa mejoría de capacidades se suplementa. Pero hay una etapa del entrenamiento en la que no es tan importante que rinda, porque yo necesito que analice videos, que vea cómo son las competencias. Entonces, si ese rendimiento no es clave en la etapa del entrenamiento, pues descansamos el suplemento. Entonces, ¿cómo se pasaría eso al contexto fitness si yo no soy competitivo? De nuevo, en qué etapas vas a entrenar más duro, qué etapas no vas a entrenar tanto, cuándo te vas de vacaciones. Muchas veces con mis pacientes que no son competitivos me dicen, oye, yo me quiero poner súper bien para la playa. Tenemos todo el año para prepararnos. Ok, vamos a cuidar la dieta, vamos a cuidar tal el sueño, todos los aspectos que tenemos que cuidar y vamos a implementar un protocolo de suplementación en el cual te sirva en la etapa clave. Y en la demás, pues bueno, cuida todo lo demás. ¿Me explico? ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? Yo quiero saber qué hay sobre los fat burner. Ajá. Eso que, o sea, cómo funcionan a diferencia de chupapanzas. Ok, bueno, es que hay algunos que son quemadores de grasa externos que van a la piel, que no funcionan absolutamente para nada, porque lo único que hacen es subir la temperatura de tu cuerpo y que tú sudes. Pero, pues acuérdense que no sudamos grasa. Si sudáramos grasa estaríamos en un charco de aceite, no en un charco de agua. Entonces, el hecho de que tú sudes y reduzcas esa talla en ese momento no significa que estés quemando grasa, solo significa que bajaste peso a través del líquido y en cuanto tú tomes un vasito de agua ya lo recuperaste. Entonces, los quemadores de grasa a nivel dérmico no han mostrado ninguna evidencia científica. No lo digo yo, lo dicen los reportes clínicos y ensayos con deportistas y con deportistas recreativos. Los quemadores de grasa a partir de alguna píldora, de alguna alimentación, pueden estar basados de nuevo en carnitina, que tampoco ha mostrado ningún efecto. Creo que el único ensayo
que ha mostrado efecto la carnitina fue en personas con obesidad y haciendo dieta y ejercicio. Entonces, cuando tú lees los resultados del estudio, no sabes si fue la carnitina, la dieta o el ejercicio. Y lo más probable es que haya sido la dieta o el ejercicio. Y los otros tienen cafeína. La cafeína, de nuevo, es un estimulante del sistema nervioso central. Va a provocar que tú te canses menos, por así decirlo, en una manera sencilla. Y al tú cansarte menos, haces más ejercicio. Y al hacer más ejercicio, utilizas más grasa como energía. Entonces, no es el suplemento per se, sino la cantidad de ejercicio que tú puedes hacer a partir de la suplementación con cafeína. Los demás quemadores, que son a base de efedrina, de taurina, de otro tipo de estimulantes del sistema nervioso central, hacen prácticamente lo mismo en un efecto, sí, en un efecto exacerbado, mayor al de la cafeína, pero el riesgo de tipo cardiovascular que tú tienes es también mucho mayor. ¿Por qué el riesgo de tipo cardiovascular? Porque si elevas tu frecuencia cardíaca, pues también estás presionando a tu corazón y eso puede llegar a algún evento agudo que pueda causar la muerte. Y ha pasado, sobre todo, en fisicoculturistas, en personas que abusan de estos productos. Entonces, ese es el método de acción de los quemagrasa. La verdad es que yo no los recomendaría porque es mucho el cuidado que tú tienes que tener para un efecto muy, 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 muy pequeñito. Entonces, aguas con eso. Ok. Y bueno, estos no son suplementos como tal. Bueno, no sé. Sobre las vitaminas de omega 3, la biotina, ¿qué otra es? El colágeno. O sea, ¿eso cómo funciona en tu cuerpo al hacer ejercicio? Ok, pues sí son suplementos como tal, acuérdate, vienen incluso en la clasificación que les mostré al principio como suplementos de uso clínico. Estos han mostrado efectos positivos, sobre todo, por ejemplo, el omega 3, el hierro, las vitaminas, pero solo en el momento en el que tú tienes un déficit. Es decir, si tú no los alcanzas a cubrir, no alcanzas a cubrir tu requerimiento con la dieta, entonces suplementarlo puede tener un efecto positivo. El omega 3 es un desinflamatorio, entonces cuando tú haces ejercicio se genera cortisol, que es la hormona del estrés, provocas inflamación y al consumir, por ejemplo, omega 3 ayuda a disminuir esos marcadores. Pero de nuevo, tú lo obtienes, por ejemplo, en el pescado, en el aceite de oliva, en el aguacate y la cantidad que necesitas en realidad es muy poquita y es fácil cubrirla con tus dosis de grasa saludable. Entonces, podría suplementarlo en el momento en el que no lo alcances con la dieta. El hierro hay que tener mucho cuidado. Un adulto saludable requiere alrededor de 8 miligramos, las mujeres alrededor del doble por la menstruación, esas pérdidas de sangre a través del periodo pueden generar también pérdidas de hierro y su suplementación tiene que ser muy, 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 muy cuidadosa, prescrita por un médico, ni siquiera por el nutriólogo, porque puede ser tóxica en dosis elevadas. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Generalmente las personas con una deficiencia severa pueden tener suplementación a base de una inyección intramuscular, pero de nuevo, solamente y solamente con prescripción médica. Colágeno, etcétera. Los efectos que han demostrado son moderados. El colágeno, bien, también lo obtienes a partir de alimentos de origen animal, lo sintetiza naturalmente tu cuerpo y en el momento en el que no alcances tu requerimiento o tengas alguna condición patológica, esto es osteoartritis, artritis reumatoide, alguna lesión, pues bueno, probablemente suplementarlo por ese requerimiento aumentado puede ser positivo, alrededor de 10, 20 gramos, dependiendo del contexto en el que te desarrolles. Ok, gracias. Sí. ¿Qué más? ¿Alguien más? Yo quisiera hacer una pregunta. Va, Héctor. ¿Hay edades para suplementarse? O sea, entre más joven tienes que tener un cierto suplementación y cuando vas creciendo vas a cambiar tu suplementación o simplemente es, ¿cómo se llama? Lo mismo para todos. Qué buena pregunta acabas de hacer. En realidad, los efectos que tú vas a obtener del suplemento son los mismos en cualquier etapa de la vida. Lo mismo podría ser para un niño que para un adulto, pero tienes que tener mucho cuidado en el sentido de que los niños tienen requerimientos nutrimentales aumentados. Entonces, si tú aíslas lo que le estás dando a partir de una sustancia, vas a dejar un hueco
de otra sustancia. Por ejemplo, para proteína, si tú le das un suero de leche, ya estás dejando de lado la grasa que puede venir en la leche natural, los minerales que pueden venir en la carne como tal y que él va a necesitar para su crecimiento y desarrollo. Entonces, siempre se recomienda que la suplementación sea a partir de la madurez. En atletas adolescentes ya llegando a adultos jóvenes o en atletas adultos. Sin embargo, podemos ver también en niños que tienen alto nivel deportivo, que pueden utilizar, por ejemplo, alimentos para deportistas. Un gel en el momento del partido de fútbol o una bebida deportiva en la segunda clase de taekwondo después de la natación. Entonces, el efecto es el mismo, pero tienes que tener mucho cuidado porque los requerimientos nutrimentales de los niños son aumentados, entonces vale más la pena una dieta saludable que cualquier tipo de suplementación. Siempre. ¿Vale? Gracias. De nada. ¿Quién Elizabeth, más? Preguntas. creo que Elizabeth estaba hablando, pero tiene el micrófono Ah. desactivado porque se prendió el cuadrito amarillo. Ah, no, todo bien. Andan cotorreando, hay varias juntas. Ándele. No, yo solo terminar con lo de lo de la cafeína. A mí un médico fue el que me la recomendó y yo soy cero de café. Empecé a tomarlo, pero necesitaba ponerle muchísima azúcar para que sea la única forma en que lo aceptara por cuestión de gusto en sabor. Y empecé a tomármela en pastillas, pero igual soy súper indisciplinada y más bien como que la tomo en serio cuando estoy bien con la alimentación, etcétera, y entrenando bien sobre todo. Y de repente ya no sé si es placebo o no, pero sí el día que la tomo me siento, digo, yo creo que ya hasta es placebo para mí, pues, pero sí me siento como más pila y sí acostumbro a tomarla una hora antes de entrenar. Cuando justo voy a empezar, en lo que caliento, etcétera, ahí me la tomo. Y el médico también me decía que aparte de ese efecto a nivel nervioso que mencionabas, él me decía que también tanto estimulante como relajante muscular también, entonces que después del entrenamiento me iba a ayudar mucho a recuperación también para futuro evitar lesiones y la verdad sí es algo que, digo, ya no sé si es placebo o si realmente es todo esto con evidencia científica, pero sí es algo que me gusta y creo que es algo muy sencillo y de repente ya está el chiste de alguien quiere un café y Exacto. sí es tal cual por pastilla 200 miligramos, me parece. Sí, sí, exacto. Así es la dosis. La verdad, te soy sincero, no he leído yo reportes acerca de la recuperación con cafeína. Suena lógico, yo no los he leído, me voy a poner a investigar, pero justo en pastillas también ha demostrado muy buen efecto. La forma más común de la cafeína es anhidra, que son esas pastillitas, así se llama, cafeína anhidra. Y hay, igual si se quieren meter a la página del GSSI, justo acabamos de subir un artículo, no sé si está en español. Ay, lo acabamos de traducir, pero no sé si esté arriba en español, igual si no está en inglés, de todas las formas de cafeína que se han estudiado. Hay las pastillas, está el café, pero ya también hay goma de mascar con cafeína, hay gel con cafeína y hay spray con cafeína. Al parecer el spray no sirve para nada, pero las demás sí. Entonces, léanlo, está bastante bueno, está interesante. Sí, y yo otra, digo, aparte de todos los datos que diste de qué fijarnos en suplementos, yo te digo, de por sí, le batallo con los suplementos. Yo un factor súper importante para mí es el sabor. Una vez que me enamoro del sabor, creo yo es más fácil seguir, digo, para los que les cuesta seguir como esa continuidad en la suplementación, para mí el sabor es prácticamente uno de los más importantes que considero para poder ser constante sobre todo. Sí, la verdad es que sí, tienes razón. Y bajen esa aplicación NSF for Sport y ahí vienen también las especificaciones, sabores y sellitos que deben de cuidar. Entonces, Gracias, Arturo. sí. Entonces, pues creo que sí, ya no hay más dudas. Yo tengo una duda, pero es que llegué un leve tarde, entonces, No pasa nada. es que yo tomo betalanina porque pues me la mandó mi nutrióloga, ¿no? Pero cuando me la tomo me pica de que todo el cuerpo, las manos, la cara, los labios, todo. Entonces, pues quería saber como si hay una
como opción de que no te pique todo el cuerpo o por qué pica todo el cuerpo, ¿sabes? Es un efecto secundario de la beta-alanina. Para los que no sepan qué es, en contexto es un buffer, ayuda al cuerpo a poder también aguantar más tiempo hasta el agotamiento. Tú tienes varias maneras de mantener ese rendimiento y es estimular el sistema nervioso central, cafeína, o cuidar que tus células no generen, o no tus células, tus músculos no generen tanto ácido láctico. Ácido láctico es eso que te duele cuando ya estás en las push-ups. Tú puedes hacerlo de manera extracelular, que es el bicarbonato de sodio, o intracelular, que es la beta-alanina. Es nada más eficientizar a tu célula a que dure más tiempo trabajando antes de generar ese ácido láctico que son como cristales en el músculo. Un efecto secundario de la beta-alanina es justo esa sensación de picazón, y la manera en la que se ha visto que se reducen los efectos secundarios es en la dosificación. Te mentiría si te dijera que tengo el dato exacto aquí en la cabeza. Me parece que es 1.6 o 3.4 gramos en algunas dosis. Te la voy a investigar y la mandamos con Toño. Pero bueno, depende también mucho tu genética y el cómo le estés dosificando. Ok, muchas gracias. Sí. Entonces creo que si ya no hay más dudas, podemos retirarnos a disfrutar nuestro sábado, muchachos. Muchas gracias por asistir y pásenla muy bien. Gracias a todos, gracias Arturo, buenísima como siempre. Gracias. Gracias. Bye. Provechito ahí, Elizabeth. ¿Qué dice? Provecho, digo. Gracias. Muchas gracias. Bye. Bueno, se la perdieron, pero ahorita les paso el link para que también la vean.